Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. Buenos días, instructora. Mi nombre es Juan Esteban Gutiérrez Molano, el técnico en soldadura de productos metálicos en platina, de la ficha 2027489, y el motivo de este video es hacer una breve explicación acerca del conflicto mediante la presentación que usted nos mandó a hacer. De paso, excusarme por no haber asistido a la clase anterior y por no asistir a esta clase presente, debido a que mi situación económica es un poco mala en este momento y por eso he tenido que trabajar y no me he podido dedicar 100% a las clases, pero aún así estoy enviando trabajos y espero su comprensión. Entonces vamos con la exposición. Bueno, pues en mi grupo realizamos una presentación en PowerPoint sobre el conflicto, obviamente. Los integrantes son Brian Vanegas, Julián Guevara y mi persona Juan Gutiérrez. Y bueno, ¿qué es el conflicto? Bueno, pues cuando hablamos del conflicto nos referimos a un estado de tensión o malestar entre dos o más personas, porque tienen los mismos o contrarios intereses, a lo que no encuentran una solución compatible con igualdad entre ellos. O también lo podemos definir como una cuestión de difícil solución entre dos o más personas, donde ambas tienen o ambas creen tener la razón. Pero para ponerlo en términos más sencillos, podemos decir que un conflicto es una situación en la que hay dos o más personas que no están de acuerdo con el modo de actuar de o alguna persona o algún grupo. Y pues para que los conflictos existan, tenemos que tener un desacuerdo, ¿sí? En un ejemplo claro podría ser una pareja de esposos. Tenemos a la esposa y al esposo que quieren hacer un viaje de vacaciones, pero el esposo quiere ir a las Bahamas y la esposa quiere ir a las Filipinas. Entonces, si ellos acuerdan ir a un lugar, no existe el conflicto, pero si ninguno da su brazo a torcer, van a generar un conflicto, ¿sí? Los conflictos son así de sencillos, a veces son más complejos o a veces no, y siempre están presentes en nuestra vida. Bueno, y seguimos. ¿Qué causa un conflicto? ¿Cuáles son las causas de un conflicto? Las causas de un conflicto son muchísimas. Cualquier cosa puede causar un conflicto, pero hay tres principales. Podemos tener conflictos que se causan debido a la comunicación, ya que la comunicación es algo básico entre los seres humanos y también es una de las principales fuentes de conflictos y es de vital importancia en su solución. También tenemos los problemas de relación, ya que existen problemas, dificultades al relacionarse entre dos o más personas debido a la aparición de comportamientos inesperados o inapropiados, estereotipos y prejuicios, y problemas de información. Los implicados pueden tener diferentes percepciones sobre algo, lo que impide que se pongan de acuerdo y se genera una discusión. Y tenemos los intereses y necesidades incompatibles. Pueden ser materiales o inmateriales, pero al no coincidir provocan un conflicto. Tenemos también por preferencias, valores o creencias. Tienen una connotación emocional o psíquica de no compartir una serie de valores, creencias o preferencias puede impedir el acercamiento y la buena relación entre las personas. Un ejemplo de esta es que a lo largo de la historia han habido guerras por las distintas religiones, ¿sí? Entonces aquí vemos que existen conflictos debido a las preferencias, a los valores y a las creencias. Con respecto a la comunicación, podemos decir que una mala comunicación genera conflictos, con problemas de relación. Todo este tema de los estereotipos y los prejuicios generan bastantes conflictos realmente. Bueno, en los problemas de relación podríamos dar un ejemplo, no lo sé, tal vez como el racismo, sí, porque existen estereotipos y prejuicios
que hacen que se causen conflictos debido a eso, ¿no? Con problemas de información, claro que se causan conflictos con problemas de información, ya que al una persona estar informada y tal vez habla de un tema que conoce muy bien, pero otra persona que está desinformada cree que lo que dice es mentira, pues se genera un conflicto, un roce. Y esas serían las causas principales de los conflictos. Listo, entonces seguimos con efectos del conflicto. ¿Qué efectos generan los conflictos? Dentro de los efectos de los conflictos podemos ver una disminución de la productividad, ya que cuando una organización pasa gran parte de su tiempo tratando los conflictos, le quita tiempo a los miembros para centrarse en los objetivos que se encargan de la realización. Un ejemplo de esto podría ser un conflicto escolar que se genera en nuestro salón, ¿sí? Empiezan a pelear dos compañeros por, no sé, cualquier motivo, y eso nos va a pausar nuestra clase mientras se resuelve el conflicto. Eso hace que se disminuya nuestra productividad, o sea, que se pare nuestra clase, hace que no podamos tener la clase completa. Eso es más o menos lo que quiere decir ahí. También generan violencia, ya que cuando un conflicto se intensifica y no tiene meditación, pueden surgir situaciones muy intensas entre los miembros en los que hay el conflicto. Hay una parte buena en los conflictos, y es que inspira la creatividad, pues afortunadamente algunos miembros ven el conflicto como una oportunidad para encontrar soluciones creativas para resolver los problemas. ¿Qué impactos genera un conflicto? Bueno, dependiendo del tipo de conflicto, dependerá el impacto ocasionado, pero pues lo más común es que genere factores culturales que representan la suma de todos los mitos, simbolismos, valores e ideas que sirven para justificar la violencia o la paz. Factores estructurales son aquellos condicionantes que perpetúan las desigualdades, la falta de equidad, la explotación, etc. Y factores de comportamiento, que son producto de los factores culturales y estructurales y se materializan en conductas agresivas de tipo físico-verbal, o por el contrario en comportamientos de diálogo favoreciendo el entendimiento y el respeto. Bueno, pongamos esto en un conflicto mucho más grande. Supongamos que estamos en un país que tiene una dictadura. Entonces, cuando hablamos de factores culturales es la división entre las personas, los bandos. Hablamos de que unas personas van a justificar la violencia y otras personas van a justificar la paz, ¿sí? Cuando hablamos de factores estructurales, hablamos de la desigualdad, la falta de equidad y la explotación que estaría generando pues el gobierno autoritario, ¿no? Y cuando hablamos de factores de comportamiento son el resultado de estos dos factores culturales y estructurales que pueden resultar de dos maneras. Pueden resultar en que los bandos se pongan de acuerdo y se favorezcan todos, o por el contrario, en conductas agresivas. Bueno, ahora seguimos con las clases de conflicto. Las clases de conflicto, bueno, un conflicto se podría clasificar en muchos tipos, muchas clases. Empecemos con lo principal, ¿no? Una forma de clasificar a los conflictos es si son unilaterales o bilaterales. Unilateral quiere decir que cuando solo una de las partes está en desacuerdo, es un conflicto unilateral. Y bilateral significa cuando todas las partes esperan algo de la otra. Pongamos un caso de un inquilino que no paga su alquiler, ¿sí? Entonces simplemente él no lo hace porque no tiene dinero, entonces el conflicto es unilateral, porque el problema lo tiene el propietario. Pero digamos que él no paga el alquiler
porque el propietario no le ha cumplido con un acuerdo, como digamos que arreglar la calefacción, ¿sí? Entonces el conflicto es bilateral, porque ambos necesitan algo de la otra parte para sentirse satisfechos. Bueno, también podemos clasificar a los conflictos como conflictos latentes, que son aquellos conflictos que existen, pero las personas implicadas no son conscientes de ellos, o también como conflictos explícitos o manifiestos, que son aquellos conflictos que son aparentes y reconocidos por las personas implicadas, conflictos intrapersonales que surgen en el interior de la persona consigo misma, están relacionados con los valores que posee o con cuestiones personales y o íntimas. También tenemos conflictos interpersonales, que son aquellos que surgen entre dos personas por la intervención de una tercera persona, una idea o por el interés en un bien que los dos aspiran, es decir, por algo que los dos quieren. También conflictos sociopolíticos se definen como una lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales, y trascendiendo lo individual o grupal y afecta a la propia estructura de la sociedad o a su funcionamiento positivo. Existen conflictos intragrupales que se desarrollan con enfrentamientos entre diferentes subgrupos dentro de un grupo mayor, conflictos intergrupales que se refieren a aquellos que tienen lugar entre dos grupos definidos, y conflicto armado, el cual entendemos por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizan armas u otras medidas de destrucción y provocan más de 100 víctimas en un año. Y para no hacer tan largo el video, ya dejaré la exposición hasta ahí para que mis compañeros pues también expliquen acerca de ella. Le agradezco por ver el video, espero que tenga un muy buen día, instructora, y espero realmente su comprensión. Pues esta pandemia realmente afecta a todo el mundo y me ha afectado, entonces eso sería todo.